Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Una serie de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender, de saber, de conocer cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de ese azar que es la memoria. Y para ello tenemos con nosotros a Ángel Velasco. Muy buenos días, Ángel. Hola, Maike, buenos días. ¿Quién es Ángel Velasco? Buena pregunta. Ángel Velasco es un señor mayor que acaba de cumplir 80 años, que no se lo cree, pero vamos, eso no es ninguna novedad. Eso le pasa, entiendo, a todo el mundo. Soy nacido en Madrid, madrileño de nacimiento. Me siento castellano, sobre todo, porque lo era mi padre, y parte de mi infancia tiene que ver con un pueblo de la provincia de Segovia, donde pasé felicísimas horas de niño. Y luego otro sitio fundamental en mi infancia es mi barrio. Mi barrio es Tetuán de las Victorias, un barrio bajo, barrio al que sí llegaba el metro y estaba lejos de todo, aunque el estar cerca del metro significaba mucho para quienes teníamos que ir a los sitios andando y tal. Preferiría que me preguntases cosas concretas, porque dejarlo tan abierto, quién es Ángel Velasco, me pasma un poco. De acuerdo. Vamos a poner en contexto esta conversación que tenemos tú y yo. A ti te conocí a través de una persona que ha pasado también por Sapere Aude, que es Emilio Pascual, y me dijo: Ángel Velasco es un poeta con quien tendrías que hablar y seguro que tendrías un buen programa de Sapere Aude. Y de eso ha pasado algún tiempo, algunas vicisitudes que han ocurrido en tu vida. Estamos ahora en tu casa, muchas gracias por recibirme aquí, y no hemos podido hacerlo antes porque, digamos, seamos claros, por la enfermedad. Una cuestión de salud, al poco de conocerte, al muy poco de conocerte. Yo no recuerdo con exactitud, nos conocimos en el Círculo. En el Círculo de Bellas Artes, sí. En una presentación, sí. Y bueno, yo quedé contigo en que te llamaba y tal, y sorprendentemente para ti, pues yo no te llamé nunca, ¿no? Es que el día 13, creo recordar, del diciembre de ese año, que yo creo que estamos hablando del 24, no estoy seguro, porque me hago un lío, pues sufrí un ictus y eso trastocó mi vida durante unos meses, ¿no? Porque es complicado lo del ictus, ¿no? Y con suerte que en fin, no han quedado secuelas, o no han quedado secuelas muy evidentes, y bueno, pero efectivamente sí que me invalidaron para hacer vida normal. Tuve que estar bastante tiempo alejado de todo tipo de trabajo, cuestión preocupante, porque no funcionaba como estaba acostumbrado. Y bueno, eso hace, ya te pedí disculpas, eso hace que hayamos tardado tanto tiempo en poder preparar esto, ¿no? Bien, vamos a empezar, luego vamos a hablar de tu faceta como poeta, porque así es como te he conocido yo. Y leyendo tus libros, que toda la biblioteca Ángel Velasco está publicada en una editorial que se llama Oportet. El primer libro que leí de ti, curiosamente, no fue poesía, sino prosa, que era un libro que se titula igual que el título que le hemos dado a este episodio, Ese azar que es la memoria. Luego hablaremos de ese azar que es la memoria, el libro, pero vamos a hablar de la memoria, de ese azar que es la vida, incluso tu vida. Porque antes, cuando has empezado a hablar,
has citado que te sentías castellano de un pueblo, no has citado el pueblo, pero el pueblo es Muñoveros, Sin duda, sí. en la provincia de Segovia. Sí, sabes que estuvimos el otro día Sí, me lo haciendo contaste. la presentación de tal libro. Fue muy emotivo y gracias a esa persona tan amable que se esmeró todo lo que pudo y más, Ignacio Sanz, sí. que también pasó por Sapereaude Sí, hace lo ya sé, unos lo cuantos, sé, en el lo programa sé. 8 creo que estuvo. Pues no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo. Fue posible gracias a él. Uh-huh. Bien, cuéntanos ya lo has dicho antes, que tienes 80 años, eres ya octogenario, eso que se suele decir. Sí, sí. Una vida muy larga y muy, muy peculiar. Vamos a remontarnos a tu infancia antes de que cumplieses esos 19 años que son muy importantes en tu vida por una cosa que sucede. Cuéntanos. Sí, bueno, yo fui al colegio hasta la edad que entonces solíamos ir, hasta los 14 años, y ahí comencé a trabajar. Lo hice en un taller cerca de mi casa, en el barrio de Tetuán, en un taller de cerrajería. Y ahí estuve ocupado desde los 14 hasta los 19 años. Un chico del barrio, Ángel Mayo se llamaba, se había ido a Alemania. Y cuando venía nos contaba maravillas. No tuve ocasión de confirmarlas todas. No. Es verdad que era un salto cualitativo importante en todos los sentidos. Es decir, el plan de vida, no sé, las cosas más nimias. Creo que hay alguna que cuento en el pueblo, en el libro. En el libro, sí. Un día echamos a andar, un día a los pocos de estar en Múnich, que es donde fuimos, a la fábrica Siemens, estábamos con contrato, traíamos desde España, y salimos a dar una vuelta porque esa tarde nos la dejaron libre antes de empezar a trabajar. Y nos encontramos con una cosa que nos pareció asombrosa. Había un semáforo y observamos como un transeúnte apretó el botón del semáforo, estaba en la acera enfrente en la que estábamos nosotros, joder, y vimos que se paraba el tráfico. Claro, se paraba el tráfico porque los semáforos habían cambiado a ámbar y después a rojo, y a nosotros nos pareció una cosa espectacular. O sea, no habíamos visto nada. Íbamos con otros dos amigos, que eran uno de una aldea gallega y otro de un pueblecito extremeño. Bueno, en el caso de ellos era lógico que se sorprendieran. Sí, en el nuestro de Filis y mío, hombre, sí, procedíamos de un barrio bajo, como era Tetuán, pero bueno, había semáforos. Pero no esta maravilla de semáforo que te permitía parar a los coches, que nos pareció una cosa extraordinaria. Bueno, lo estuvimos haciendo un rato, yo creo que lo conoces esto porque ya tú lo habré comentado en algún otro momento. Y empezaron a gritarnos desde la acera de enfrente, pues unos comerciantes que salieron a ver qué pasaba, y nos gritaron y nada, nos fuimos andando. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? 64 exactamente, 64. Muy finales del 64, porque yo recuerdo que nos fuimos hacia Múnich una casi noche, era noche ya, era invierno y era noche de diciembre en el 64. Ajá. ¿Y te fuiste en este caso desde España? Fui con un amigo, nos fuimos dos del barrio. Sí. ¿Y te os fuisteis sí. sin saber nada de alemán? Absolutamente nada. No solamente nada de alemán, no sabíamos de casi nada. Es decir, éramos unos críos. Y nuestra Weltanschauung, que luego aprendí yo a decirlo, que nuestra visión del mundo era, en fin, no digo inexistente, existía, pero era muy chata, muy corta, muy Roma, muy poco. Bueno, fue una ducha fría que nos espabiló muchísimo, y que yo creo que a los que fuimos, yo naturalmente puedo hablar solo por mí,
pero a mí quiero decir, parte de lo que he terminado siendo, que tampoco sé muy bien qué es lo que soy, que antes me preguntabas. Sí. Hay una expresión, no me quiero poner pedante, pero hay una cosa que decía... Doy fe de que tú no eres nada pedante, así que puedes ser pedante por Disculpa. Doy fe que no eres pedante. Gracias. Así que si quieres ser pedante por unos minutos... Gracias, sélo. Mike. No, hay un autor, psicólogo norteamericano, que se llama, o se llamaba Carl Rogers, que tiene un libro que se titula El proceso de convertirse en persona. El título advierte muy bien sobre lo que versa. Y a mí me pareció un descubrimiento brillantísimo el descubrir eso del proceso. Uno se cree que el proceso uno es y ya está, ¿no? Bueno, pues no es verdad. Es verdad que es un proceso y uno no termina de ser uno hasta que no se acaba el tío vivo, ¿no? Cuando acaba el tío vivo, que sería la vida, pues se acabó. Ahí alguien podrá advertir en qué se ha convertido ese. Pero no me enrollo más, pero que me parecía muy importante. Y yo tuve esa sensación de que era un proceso, pero más que era un proceso, solo que ya era una enseñanza, es que fui consciente de que uno podía intervenir en el proceso. Es decir, no, el proceso no era una cosa que te caía del cielo, como nada. Uno podía intervenir en las cosas. Para nosotros, para mí, desde luego, fue una puerta abierta y tropecientas mil ventanas a otra vida, a otro mundo, mucho más rico, mucho más, quizás difícil por otra parte, porque también se juntaba a las dificultades propias de nuestra edad y de empezar un trabajo nuevo, etcétera. Pues claro, se juntaba el desconocimiento, como tú has apuntado hace un momento, total y absoluto del idioma, total y absoluto. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, de que la primera persona con la que establecí amistad fue un hombre que se llamaba Ernst Geisler, un hombre de unos 50 y tantos años, que conmigo fue un maravilloso amigo. El que lo primero que hizo fue coger un crayón que marcábamos. Yo estaba en una sección de control y embalaje. Entonces teníamos una serie de herramientas, ¿no? Máquinas para embalar, martillos. Con el tiempo nos sorprendió otra maravilla técnica. En vez de utilizar clavos y martillos, empezamos a utilizar casi lo que era un pequeño fusil que llevaba como munición clavos, 50 clavos cada cargador, ¿no? Y bueno, aquello era una maravilla. O sea, te liabas a coser la caja, ¿no? Y era una maravilla. No me quiero desviar, corrígeme cuando... Sí, no te preocupes. Sí. Bueno, Geisler, digo porque en él se encuentran muchas personas que en contra de lo que parece un ambiente hostil, la frialdad de los alemanes, tópica, cierta, pero como el cachondeo de los españoles, que luego vas y te encuentras un señor de La Mancha que no es ningún cachondo, es un tío muy serio, ¿no? En fin, sin ir más lejos, Don Quijote. Pero fue un cambio absoluto, fue un cambio que yo he agradecido luego mucho. Fíjate, tan cambio que yo aprendí a escribir a máquina en unas clases que daban en la Misión Católica Española. Y había un cura, un tipo encantador, navarro, buena gente, Javier García Zabalza, que se empeñó en hacer una Misión Católica Española en serio.
Entonces, simplemente hizo algo maravilloso. Hizo una guardería infantil para niños españoles. Era la leche, o sea, no había, no teníamos eso. Creo que me ibas a decir algo. No, iba a preguntarte, yo lo sé porque además creo que aparece en tu libro, no, sin el creo, aparece en tu libro, en tu pasaporte, Sí. lo que ponía era Ángel Velasco, soldador. Claro, sí, porque me sonaba mucho mejor soldador que cerrajero y porque me gustaba mucho más soldar a la eléctrica. Sabes que básicamente hay dos formas de soldar, la autógena y la eléctrica. Yo no fui soldador nunca de autógena, siempre lo fui de eléctrica y alcancé un cierto grado de precisión y de buen hacer porque, por ejemplo, trabajábamos para una empresa francesa que tenía un negocio de riegos por aspersión. Se sobreentiende que el agua iba con mucha fuerza y entonces todos los elementos que ensamblaban ellos luego en Francia pues tenían que ser perfectos. La soldadura era fundamental y lo hacíamos con la máscara de soldar, sabes que tiene que ser un cristal muy, muy oscuro para evitar que te dañe en los ojos. Y lo llevábamos atado en la cintura y en las manos las teníamos libres. De tal manera que con una de las manos movíamos el tubo que íbamos soldando, que era para entendernos, el grifo que terminaba esparciendo el agua, y con la otra mano, naturalmente, es la que necesitabas para coger la pinza y con el electrodo ir soldando. Y con esta otra mano, con la izquierda, ibas girando, de manera que el cordón era perfecto, o debía de ser perfecto. Sabes que lo difícil es el comienzo y el final. Pues bueno, pues a mí eso me gustaba. Yo creo que lo hacía bien y me estimulaba, me parecía que era una cosa bien. Y lo de cerrajero, pues bueno, en fin, era un trabajo duro, era duro y a mí mucho no me gustaba. O sea, trabajar el hierro... Hay una cosa que yo cuento en el libro, que hay una cosa de Ramón Gómez de la Serna que habla de la cerrajería, ¿no? En general, de la herrería más bien, ¿no? Porque yo me acuerdo, aunque a nosotros nos llamaban herreros en algunos sitios, ¿no? Bueno, es como ahora, a lo mejor siguen llamando cerrajeros a gente que ahora serían ahora utilizan yo qué sé, no sé, las ventanas que ahora se hacen de fibra, de vidrio, de no sé qué, ¿no? ¿Vas a contar lo de Gómez de la Serna? Perdona, eso es, sí, no, Gómez de la Serna hacía una página muy, muy bonita en la que hablaba de ese oficio maravilloso del noble metal, del hierro, no sé qué tal. Yo, que lo he recogido porque desde el punto de vista literario está muy bien, y a mí además Gómez de la Serna siempre me ha gustado y me ha interesado. A mí me encanta las greguerías, me parecen una fórmula magnífica que de alguna manera yo he utilizado algunas veces sin alcanzar la maravilla de Gómez de la Serna, pero de las que no estoy del todo descontento. Nuestro amigo Emilio Pascual pues las ha comentado el otro día con cierta benevolencia, pero bueno, la benevolencia de Emilio viene dada, viene de fábrica, pero también viene de fábrica su actitud crítica, desde luego para la literatura, sin ninguna duda, ¿no? O sea, él puede no decirte que está mal, pero no te va a decir nunca que está bien algo que no lo está, le parezca, ¿no? Bueno, nada, no, eso, el apunte de la... Era muy bonito, fíjate, el lenguaje. Yo aprendía a masticar, a valorar el idioma. De hecho, algunas veces digo, y luego te voy a hacer una petición, ¿sí? Que va a quedar más claro lo que quiero decir. Mi alemán
con el tiempo llegó a ser, bueno, razonablemente pasable. Funcionaba en la fábrica, funcionaba en la vida corriente y normal, incluso fui durante mucho tiempo intérprete del grupo de 10, 12 españoles que estaban en la sección y que, por las razones que sean, pues se les daba peor, gente que venía del agro en general, que apenas habían ido a la escuela, en fin. Y en ese sentido, bueno, pues yo estaba un poquito mejor preparado. Hasta los 14 años, pues bueno. Y yo algunas veces me he dado cuenta de que el alemán que yo aprendí, bueno, me servía para lo que me sirvió. En ocasiones para cosas más allá de mis capacidades. Cuando tuve que hacer de intérprete aquí en España con políticos todavía en la clandestinidad, pues no era fácil, el lenguaje era otro, era el lenguaje político que yo no manejaba tan bien, ¿no? Pero creo que yo en Alemania, sobre todo, aprendí español, aprendí castellano. Vamos a hablar de esa faceta, porque para poner un poco las cosas en contexto, llegas a Alemania con 19 años, sí. Te pones a trabajar en una fábrica de Siemens. Luego me gustaría que nos contases un episodio que ocurre también en tu vida profesional que te hace subir de escalafón estando allí en Alemania. Sí. Sí, bueno, es que claro, otra de las sorpresas, para bien, de lo que ocurría en Alemania es que te sentías escuchado, cosa que era muy difícil que ocurriese aquí en España, por lo menos entonces. No sé si las cosas han mejorado, pero entonces era dificilísimo. O sea, el jefe siempre tenía razón, es una obviedad. Eso pasa también en otros sitios, ¿no? Pero hay espitas, hay ventanas que se abren en algunos sistemas y en otros no existen. No existe ni la voluntad de hacer ventanas. Pues cuenta esa anécdota. Sí, pues nosotros teníamos, era una gran nave, no sé las dimensiones, pero enorme, muy grande, en la que podían entrar los stoplers, los toros, estos que llaman, sí. En fin. Y también vagones de tren que se quedaban en el apeadero, pero que desde dentro se cargaban allí. Y todos los días despachábamos 3, 4 vagones y 10, 12 camiones enormes, ¿no? Entonces había mucho tráfico, había mucho que hacer. Se expandían, se expedían, ¿cómo se dice? Expendían desde allí a todo el mundo. Nosotros fuimos conscientes en algunos momentos, por ejemplo, que empaquetábamos cosas que eran elementos necesarios para la construcción del famoso tanque Leopard, que yo no sé si era de la OTAN o... Pero bueno, que era el Nova Mas en aquella época. Era el Nova Mas. Y cada país, no solamente era importante, que era fundamental, el destino, que esa caja, ese cajón, bueno, eran algunos cajones enormes como esta habitación, es decir... Sí, que no eran cajitas pequeñas, eran... ¿Perdona? Que no eran cajitas pequeñas. No, también había cajitas pequeñas, lo llamábamos en un sector. Yo fui encargado de ese sitio pequeño durante unos años. Y eso era la postpaquerai, es decir, el pequeño objeto, claro, pues había multitud de cosas, ¿no? Lámparas, yo qué sé. Pero por volver a lo de... Yo salí a la calle un día con el señor Krieger, que era le llamábamos ingeniero o el jefe, no sé. Era un tipo muy cordial, muy alemán en sus formas, en sus formas muy educadas y muy, no sé, muy bien. Yo quedé encantado de su actitud para con nosotros, no para conmigo, para con nosotros, con todo. Yo creo que no había un español que en la sección que hablase mal de él, no así de otros, porque había de todo, ¿no?
utilizábamos en la sección unas etiquetas, ¿no?, más grandes, de 20 centímetros por 15 o algo así, que llevaban un número, una serie de números. Por ejemplo, 350 barra el que viniese a continuación, pues 1221. Y así había muchos y diferentes números distintos. Todos iban impresos sobre papeles blancos y la numeración en negro. Como te he dicho, era enorme, la sección era enorme, ¿no? Ponerse a buscar todos los días el mandado que nos venía de la oficina, que estaba justo encima de nosotros, literalmente, quiero decir, sí. Pues era un trabajo que había que hacer en poco tiempo y tenía su complicación. La mayor, en mi opinión, porque me tocó hacerlo durante mucho tiempo con este amigo Kaesler, que me ayudó mucho y me enseñó todo, pues enseguida me dio cancha y me dijo, pues ala, busca tú, me daba un listado de papeles y yo buscaba. Oye, buscar, macho, entre tantísimo cartón y caja y la madre lo parió. No es fácil. No, claro, además todos los números, insisto, están pintados igual, negro sobre blanco. Y se me ocurrió utilizar los colores para diferenciarlo. Quiero decir, si por ejemplo lo que iba a los países de la Comunidad Europea ya no estaba cerrada, eran muchos menos que ahora y tal, pero para entendernos, ¿no?, de la Europa más cercana. Si esos tenían un color verde, entonces de entrada tú tenías que buscar los verdes, no tenías que buscar los 2000 cartones. Y eso, bueno, pues era preciso generar una nueva fórmula y tal, pero el principio era tan sencillo como ese. Si tú, en vez de buscar en esa baraunda de cosas, de objetos, de cartones, de cajas, lo primero que buscas es el color, pues ya es... Luego ya buscas si es el 350, bueno... Y bueno, a mí se me ocurrió, yo un día fui con este señor, con el señor Krieger, porque se ofreció, yo no tenía casa, entonces mi mujer entonces, Ana, estaba embarazada y yo veía que llegaba el niño y no teníamos casa, ¿no? Entonces estaba, claro, preocupado y buscando un alquiler, una casa, un tal. No era fácil como ahora no lo es aquí tampoco, y también los extranjeros allí pues también estábamos en inferioridad de condiciones, es decir, había gente, como pasa aquí, que de entrada dicen nosotros lo sentimos pero no alquilamos a extranjeros, ¿no? Eso allí también era así. Yo había visto un anuncio en prensa en el que cerca de la fábrica ofrecían unos apartamentos. Entonces pues fui al señor Krieger y le dije, oiga, que me gustaría, no sé, pero no sé qué hacer, no sé cómo moverme aquí y tal. Y el tipo, de una manera absolutamente sencilla y rápida, me dijo, cámbiase de ropa y véngase conmigo. Me fui con él, salimos a la ciudad, fuimos al centro de la ciudad, Stahus, y fuimos previamente él llamó por teléfono. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, como los alemanes, no sé si todos, pero en las empresas grandes, cuando llamaban por teléfono a alguien, él se presentaba, el tipo que llamaba se presentaba siempre. Y se presentaba de una manera muy escueta, pero muy clara. Guten Morgen, Grüß Gott, mein Name ist Krüger, ich bei Siemens, soy de Siemens. Y bueno, era toda una presentación, claro. El Múnich, trabajar en la Siemens y ser ingeniero en la Siemens, pues era algo, ¿verdad?
mucho más que ser un Gastarbeiter, que es lo que era yo, que pretendía ese. Entonces, nada, fuimos a la oficina y sobre plano elegí un apartamento, bueno, un apartamento pues modesto, lógico, además, pero muy bien. Y estabas contando que se te ocurrió Claro, entonces aprovechando esa salida que tuvimos fuera del ambiente de la fábrica, me sentí con fuerzas o con ánimo de comentarle al Herr Krüger que a mí me parecía que el sistema que se utilizaba con los números y tal era, en fin, tenía déficits evidentes que se podían mejorar, ¿no? Y entonces le hablé de los colores y le hablé de... Y entonces él me dijo, pues muy bien, pues escríbamelo y pásemelo y tal. Y es que escribirlo en alemán no sabías entonces. No, yo... Y entonces él me dijo, bueno, pues ningún problema, pásemelo en castellano y yo me encargo de la traducción. Entonces, efectivamente, había departamentos de sobra donde claro, fíjate, se hacían en Siemens muchísimas centrales telefónicas para los países latinoamericanos, ¿no? Era tan importante el castellano para el negocio, el modelo de negocio de Siemens, que nosotros no lo veíamos, pero, en fin, un poquito que rascases te dabas cuenta de que, joder, era la leche, ¿no? Entonces, bueno, digo, por terminar lo otro, yo le di el papelito escrito, diciéndole en castellano, tal, y entonces él lo mandó traducir en el departamento que fuera y acompañó ese documento que yo había parido, pues lo acompañó de su evaluación y de su visto bueno, y que estaba muy de acuerdo con lo que... Bueno, y entonces pues pasaron unos meses y yo no sabía nada de él. Bueno, no había razón ninguna para saber. Bueno, sí, acordarme, hombre, sí, porque... Bueno, pero no tenía... El caso es que un día me llamaron de la dirección de la Abteilung, de la dirección de la sección, y que estaba además en otro edificio. Como la fábrica era tan grande, la fábrica tenía nombres, las calles tenían nombres. Sí, o sea, lo imagino. Era la leche, ¿no? Lo imagino porque, perdona que te haga un inciso, yo estuve haciendo prácticas hace muchísimos años en Hamburgo, en ThyssenKrupp. Sí, y claro. Claro. Pues la misma historia. Bueno, pues esa forma que sí que es válida para todos los alemanes en general, las cosas que hacen, su sentido del orden, su visión de la jugada, que a veces... a mí me parece una estupidez, igual que cuando se dicen todos toreros o todos no sé qué. Yo digo, los alemanes son los cuadriculados. Bueno, será cuadriculado el que salga cuadriculado, cojones, pero Einstein no tenía nada de cuadriculado y tanta gente, ¿no? Bueno, nada, que funciona muy bien, que un día me llamaron al sitio donde nunca te llamaban, porque o era para pegarte una bronca ya o para ponerte en la frontera. Decir que, y entonces no pasó eso, sino que me llamaron y yo fui a un salón muy grande, el antedespacho, no sé, anexo al despacho del señor Saratka, que era el top de todo lo que tenía que ver con la sección nuestra. Y entonces nos pusimos en un semicírculo, el señor Saratka con unos ayudantes en el medio, y leían nombres, y bueno, leían los nombres y la gente salía y les daban una cosa, una radio, un premio, fuera, ¿no? Sí. Y yo estaba un poco jodido porque a mí no me llamaban. Yo pensé primero que era por el apellido, como es Velasco, digo, bueno, claro, lo que pasaba en el colegio, siempre soy el último, soy de los últimos. Pero no fue eso. Me llegó el turno y yo di un paso hacia el señor Saraska, como veía que hacían todos, y yo no le vi al señor Saraska con ningún paquete, ni Cristo que lo fundó. Y entonces lo que me dio fue un
Fue un papel en el que se reconocía el valor de la innovación que gracias a mi escrito se había llevado a cabo, y entonces me gratificaban con una, bueno, modesta pero importante cantidad económica que recibiría con la nómina de ese mismo mes. Y así fue, así fue. Y eso además significó que el señor Krieger decidiera, yo había hecho clases de mecanografía, decidiera que me pusieran una mesa parecida a estas que se, ¿sabes? Sí, desplegable. Hacías así, salía la máquina y entonces, bueno, pues eso me servía para rellenar algunos documentos que eran muy sencillos, eran repetitivos, o sea que tampoco había que saber alemán, simplemente había que saber ver las letras y tal, ¿no? Y bueno, y eso hizo que, ya te digo, el premio del dinero, por una parte, y luego, a los pocos meses, la subida de categoría, porque éramos Arbeitnehmer, bueno, todos empleados. Sí. Somos no, pero había una categoría que era el currito normal era un Arbeitnehmer, ¿no? Sí, un empleado normal y correcto. Pero lo otro era Angestellte, era empleado. El Angestellte es distinto, es como el que trabaja en la oficina más administrativa. Eso es. Entonces, y se diferenciaba también porque mientras que los currantes yo llevaba una chaquetilla y pantalón azul, como los monos nuestros, pues entonces cuando pasabas de categoría te ponían una bata. Ajá. Una bata que bueno, que era también de grill, no era ninguna maravilla, pero había una diferenciación. Y nada, pues nada, muy contento. Exacto. Y entonces hemos estado hablando de esos primeros pasos en Alemania sin hablar nada de alemán. Sí. Un Ángel Velasco veintañero que enseguida es padre. Tus 2 hijos nacieron en Alemania. Sí, ambos. Gustavo nació muy pronto, en el mismo año 69. Bien. ¿Y eso cómo se come con el hecho de que termines haciendo poesía y escribiendo? Una persona que nace en un barrio bajo de Madrid, que tiene una formación, digamos, profesional como soldador y cerrajero, y de repente le da por escribir poesía. ¿Qué ocurre en tu vida? Yo tampoco lo sé. Es un sentimiento, tiene que ver con un sentimiento, la necesidad de expresar una situación. Yo que hablo bien de mi estancia en Alemania, y no hablo bien por pose o por... No, hablo bien porque a mí me vino muy bien, y yo entiendo que los alemanes, como todo el mundo, pues claro que hay gente chunga, pero mi vivencia personal es que yo me he traído amigos alemanes. Es que yo he tenido allí amigos alemanes, gente incluso de diferente clase social. Mi amiga María Pfeiffer, que era bueno, no rica, pero bueno, que vivían holgadamente, que tenían un Mercedes, tenían un chalet. Y no me he sentido discriminado ni me he sentido mal, todo lo contrario, me he sentido apoyado. Por ejemplo, con el libro. Mi libro de poemas lo hace el Centro Español de Múnich, y concretamente una persona... ¿Estamos hablando del año 60 y...? Pues fíjate, ya me quedaba un mes o 2 meses para volver a España. El 75, el año 75. Sí, antes del 75. Pues yo volví el mayo del 75. Sí. Volví. Entonces sería el 74 más o menos, ¿no? El año 74. Sí, no, o antes, 73. Sí, no estoy seguro. Sí, porque el libro nos costó Dios y ayuda a hacerlo. Mi amigo... perdona. El que es mi ángel de la guarda en Múnich, como lo ha sido después Emilio Pascual aquí, fue Lorenzo Béjar. Lorenzo Béjar, una persona magnífica, que era profesor de español en la Escuela Municipal de Idiomas de Múnich. Era un personaje, en fin, asombroso por muchas cosas, y un degustador de literatura en general y poesía en particular. Nosotros teníamos disculpa un segundo.
Estamos en el sótano rodeados no de libros, pero sí de... Mira, fíjate, me acabas de dar el periódico informativo Centro Español de Múnich, La Emigración, número extraordinario, número 24, 1972, noviembre de 1972. Yo llevaba vivo como 4 meses o así, porque nací en julio de ese año. Qué suerte. Hace 53 años. Lo tengo en mis manos, esta revista. Muy bien. Pues aquí fue donde empezó todo, ¿no? ¿Perdón? Aquí fue donde empezó todo. Aquí sí, bueno, sí, efectivamente. Yo salí elegido, eso te lo comenté un día. El Centro Español es otra beta por la que necesariamente tengo que caminar para hablar de mis recuerdos, ¿no? El Centro Español, igual que Siemens, fue para mí ver que el trabajo era algo que podía ser dignificado, que todos teníamos posibilidades si se nos escuchaba. Eso en el mundo del trabajo, que ganábamos más dinero, que se respetaba el descanso, que yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Y una extraordinaria. Yo un día vi que había una biblioteca en Siemens y fui a la biblioteca después de trabajar dentro del recinto de la fábrica, fui a la biblioteca. Joder, me quedé pasmado. Había una sección de literatura en castellano, la leche. Bueno, yo cogí todo lo que pude del 98. Yo creo que ni sin saber todavía si eran del 98, pero los Azorín, los Baroja, todos esos, yo me los llevaba por kilos, ¿no? a casa para leer. Leía Ortega con unas dificultades, imagínate, porque no se me ocurrió nada más que coger el de las... ¿Cómo es lo de la masa? La revolución de las masas. Sí. Y bueno, pues con dificultades y tal. Pero el hecho en sí de que hubiera una... No era porque los alemanes eran muy buenos y querían culturizar a los Gastarbeiter que venían de España. Claro que no era eso. Porque lo que era realmente era la necesidad que tenían de que sus técnicos, la gente que después se iba a ir a México, a Guatemala, a donde sea, llegasen con el idioma aprendido. Y no solamente con el idioma, sino con cierto algo cultural, ¿no? Que decir, si tú te has leído y puedes citar en un momento determinado a Ortega o al Quijote, había alguno que citaba al Quijote, cosa que yo una vez muy arteramente lo reconozco, pero también se lo merecía él. Era el jefe de personal de Siemens. Nosotros luchábamos porque no entendíamos la nómina. Bueno, fíjate, si no entiendes aquí el recibo de la luz, la nómina imposible, ¿no? Y entonces hubo una asamblea, vino el jefe de personal, dijo que él tenía alma de español, que él conocía el alma de los españoles, bueno, nos dio bastante jabón y tal, y no contestaba en absoluto a lo que le habíamos planteado. Oiga, pero no sería posible que hicieran ustedes una traducción de las nóminas en castellano. Bueno, pues nos decían que no, que era muy difícil y tal. Y como este señor presumía mucho del Quijote y el alma español y esas cosas, pues entonces, claro, yo me la puso votando, ¿no? Le dije, pero vamos a ver, o sea, no puede ser que usted diga que es muy difícil hacer la traducción de las nóminas del alemán al español, siendo por otra parte muy fácil hacer el Quijote porque usted mismo nos ha contado que conoce el Quijote, pero que lo conoce porque lo ha leído en alemán. Entonces, no vale el argumento, ¿no? Bueno, el aplauso de la gente fue mayúsculo y la mala leche de este hombre, pues también no conseguimos que nos hicieran la nómina. La nómina. Vamos a... Perdóname porque son tantos... Además, con una vida tan larga, pero para que quienes nos escuchen se lleve una pequeña aproximación a lo que fue tu vida. Vives en Alemania, trabajas en Alemania y en el año 75
regresas a España Sí. y te encuentras en pleno proceso. Acaba de morir Francisco Franco. No había muerto aún. Yo llegué en mayo En mayo. a España. Quedaban Sí. todavía unos meses. Llegué, Murió en noviembre. Casualmente, llegué en mayo Y resulta que te encuentras en España como un español extranjero, porque ya habías hecho tu vida, parte de tu vida en Alemania, estás en España y te toca volver a empezar de cero. Sí. Y voy a resumirlo todo muy brevemente para que Sí. quienes nos escuchen sepan algo de tu vida. Haces de traductor en un documental que va a hacer una cadena de televisión alemana. Sí. Te reúnes con políticos clandestinos haciendo de intérprete. Sí. Y te mueves en ese ambiente de la transición hasta que llega la democracia a España. Y luego llega un momento que encuentras un puesto de trabajo Sí. que no tiene absolutamente nada que ver con el puesto de trabajo que tenías en Alemania. No, claro. Sí. A ver, eso así contado o así, joder, qué tío. No. Todo tiene su conque, todo tiene su eslabón anterior. A mí me gustaba la poesía, me gustaba escribir. Yo me sentí muy feliz con la publicación de Escrito de la Inmigración, que es el primer libro, y agradecidísimo a la persona que te he dicho antes, que es el que el tío se compra, el español este que te dije, ¿no? Sí. Se compra una máquina de escribir eléctrica para poder crear en condiciones el libro, que luego se iba a imprimir, bueno, de aquella manera, un tanto artesanal y tal, pero bueno, no tiene mala pinta el libro, luego te enseño el ejemplar. Uh-huh. Eso a mí a mí me gustaba, me sentía que joder, que es verdad, que podía escribir poesía, Bueno, yo conocí a mucha gente en Múnich, mucha gente que se alejaban del patrón del Gastarbeiter normal, ¿no? Gastarbeiter, ¿te acuerdas? Sí, que el currito que es de obrero turno. invitado y tal, ¿no? Que además no se utilizaba, generalmente si se utilizaba era como algo despreciable, ¿no? Un Gastarbeiter. Ajá. Pues yo me sentía, en fin, el término es un poco presuntuoso, pero en vías de realizarme en algo que no tuviese que ser trabajo bruto o trabajo que no me gustaba, oye, que lo hacía porque, y además de hacerlo, me ascendían y ganaba y tal, bueno, joder, no estaba mal, ¿no? Pero a mí... A ti lo que te gustaba era la poesía. Me gustaba, claro. Entonces, el venir y vengo a España, como te he dicho, en mayo quedan todavía unos meses y al poco de venir yo empecé a trabaar en una empresa, en un tour operator que tenían las oficinas en la calle, en una calle del barrio de Salamanca. Y bueno, ahí estaba pues pasando el tiempo, quiero decir, trabajando, porque era lo que me había salido, pues oye, pues hasta que me saliera otra cosa, ¿no? Y estando en esa oficina, o sea, sería el mes de junio, julio, algo así, te recuerdo que yo llegué en mayo, pues un día tocan el timbre en la oficina unos señores alemanes y la chica que atendía a las visitas y tal, pues entra diciendo, oye, Ángel Velasco, que preguntan por ti, aquí hay unos extranjeros, no sé qué. Bueno, pues salí, claro, y me dijeron que venían de parte y soltaron un par de nombres de gente que naturalmente eran amigos míos y que yo conocía de Múnich y que querían hablar conmigo y tal. Entonces, bueno, les dije, pues soy encantado, pero tiene que ser después de trabajar. Yo aquí no tengo un despacho ni nada. O sea, bueno, si queréis... les dije dónde estaba, porque estábamos muy cerca, el Wellington, el hotel, no sé si sigue llamando. ¿Sigue llamando Wellington? Creo que sí, no estoy seguro. Me parece que seguramente. Sí. Bueno, era una pena si le han quitado el nombre, porque era un hotel de toreros.
Era un hotel de toreros, algunos se iban a vestir allí y tal. Bueno, el caso es que yo les mandé allí como sitio estupendo para esperar y para tomar algo. Terminaron contentísimos cuando terminé de trabajar. Me acerqué y entonces me dieron una carta, o me la habían dado antes, no recuerdo, en la que alguien, amigo desde Múnich, me pedía que hiciera el favor de hacerles de intérprete en la labor que tenían por delante, que era larga, porque en principio lo que querían era hacer un documental sobre el inmediato antes y el inmediato después de Franco. Y de hecho ellos venían y estaban 2 meses y se volvían a ir y me decían, bueno, esto no se mueve, este señor no se muere, entonces si hay alguna cosa, si te parece hacemos una cosa, tú nos pones un telegrama y nos dices, ahora sí que hace buen tiempo. Y entendemos, claro, había que hablar en clave. Entendemos que podemos venir, ¿no? Vale. Y bueno, y así empezamos. Y luego, pues claro, después en la misma carta venían teléfonos, por ejemplo, de Dulcinea Bellido. Dulcinea Bellido, fíjate qué nombre. Su padre era zapatero y se ve que había leído el Quijote. Era zapatero en La Mancha y a la niña la puso Dulcinea. Dulcinea Bellido era la mujer de Luis Lucio Lobato, que era miembro del Comité Central en aquel momento. No podía ser del Ejecutivo, estaba en la cárcel. Había estado 26 años en la cárcel. Otra persona a la que conocí fue a Simón Sánchez. Madre mía. Sánchez Montero. Sánchez Montero. También miembro del Comité Central del partido y tal. Y entonces, cuando llegó la amnistía y toda esta gente salió fuera, pues entonces a través de Dulcinea, que era la persona que manejaba la agenda, los teléfonos y todo eso, pues nos decía, pues tenéis que ir a ver, por ejemplo, pues conocía a Ruiz Jiménez, conocía a Raúl Morodo, conocía así algunas personalidades que estaban en la onda de los progres, sí. El Raúl Morodo, sí, mira luego cómo ha terminado también. A mí Raúl Morodo, y lo cuento por ahí algunas veces porque cuando estuve con él, me doró mucho la píldora, cuando estuve con él haciendo de intérprete. Me decía, no, pero usted tiene que contar que a mí no me dejan salir de España, o sea, me han quitado el pasaporte, no puedo salir, entonces, por favor, que lo cuenten y tal. Bueno, sí, yo se lo decía a los alemanes y los alemanes pues hacían el paripé y, pues nada, pues sí, no se preocupe, señor profesor, ¿no? Que vale, pues ya. Y pues por hacerse simpático o lo que fuera, me dijo, bueno, ¿y usted? ¿Usted es un español que habla bien alemán o es un alemán que habla...? Bueno, yo le di las gracias, era imposible confundirse. Era evidente que yo era español, que hablaba razonablemente bien para lo que se precisaba, ¿no? Que tampoco era... Hombre, yo de política estaba bastante puesto de lo que se cocía, de lo que también lo había estado en Múnich. El centro español, pues era algo que habían movido también los partidos políticos, básicamente el Partido Comunista, aunque también luego terminó participando el Partido Socialista, que como miembro de la democracia de la oposición, no, miembro de la socialdemocracia alemana, quería decir, sí. El PSOE estaba muy bien imbricado en la sociedad alemana. El Partido Comunista no. Pero el PSOE sí. El PSOE tenía un programa, Moll y Marqués, dos periodistas y un tal Morcillo, que todos los días tenían una emisión en español que duraba poco, duraba, no sé, 20, media hora.
Pero bueno, era el único nexo que teníamos cierto, ¿no? Con un boletín de noticias razonablemente bueno, claro que tenía, pues Su bueno, pues sesgo político. era de los socialistas, claro, no era, pero, pero bueno, no sé por qué me voy tan, No, tan lejos. estábamos hablando de Sí, que cuando llegas a España, eso es. aparte de hacer esa labor de intérprete en los años de la Sí, transición, sí, terminas trabajando, lo voy a decir ya, sí. en una editorial durante muchos años, Bueno, nada que ver con tu vida anterior en Alemania, no, claro, claro. y ahí es donde te jubilas. Y, sí, sí, ahí es donde me jubilo, ahí es donde conozco Ajá. a Emilio A Pascual. Emilio Pascual. Sí. Y sí, bueno, una serie de casualidades se concatenaron para que eso fuera posible, ¿no? Yo conocí a quien ahora es mi mujer, a Cristina, y ella conocía gente que estaba bien relacionada con el mundo editorial y por ahí surgió una posibilidad y se quedaba en eso, en posibilidad. Oye, vamos a ver, iban a montar un tinglado, claro, como consecuencia de lo que ya se veía venir, la democracia, como ya se veía venir la democracia, todos los sectores se fueron recolocando, por supuesto el editorial y, por supuesto, el editorial educativo, es decir, Anaya, SM, Hijos de Santiago Rodríguez, Edelvives, todas las editoriales de los libros de texto, claro, estaban en un ay, porque no sabían qué iba a pasar, que ahora, bueno, y bueno, pues Empezaste a trabajar ahí. me citaron un día en la editorial Paraninfo, porque la persona a la que iba a ser el secretario general de esta cosa, de esta asociación, ¿cómo era? Era Asociación de Fomento de los Medios Educativos, algo así, ¿no? Eh, pues habían nombrado a un señor que entonces era un directivo en Paraninfo, una editorial, bueno, más bien técnica y tal, ¿no? Y pues nada, me fui a ver a este señor en su despacho y me hizo una entrevista larga, no tan amena como la que estoy haciendo contigo, pero bien, razonablemente bien, ¿no? Me pude escabullir un poco de lo que a mí claro, me ponía de los nervios, era un poco la cuestión técnica, o sea, si me iba a preguntar si mis habilidades oficiniles o tal, pues estaba jodido, porque claro, no tenía tampoco ningún currículum que ofrecer al respecto. Claro. Es decir, entonces, bueno, pero me fue razonablemente bien. Tuve todavía otra entrevista con él en la que me pidió que copiara un texto con la máquina de escribir. Me sirvió también, aunque no era yo un rápido mecanógrafo para nada y tal. Pero bueno, por lo menos no me asusté cuando vi la máquina, puse el carro, metí el folio y él, muy displicente, dijo, bueno, yo me voy a tomar un café y usted copia esto, un periódico o algo, y ahora en un rato pues subo. Bueno, no era tan importante ser mecanógrafo a lo que se vio, porque si no, o sea, yo daba las pulsaciones justas, o sea... Y bien, bueno, nada, pues sí, eso... Y terminaste trabajando en una editorial que ya... terminé trabajando en el mundillo editorial, Mundillo editorial. porque era eso, una asociación que no tenía nada, que tenía todo que ver con los libros, pero que mi labor no tenía nada que ver con la literatura. Sí, que era la labor administrativa. Claro, es cuando esa editorial, cuando esa empresa ha cumplido su ciclo vital, es decir, ha pasado la transición y ya las cosas que se alumbran pues ya son otras, ya vienen de distinta manera, ya está Adolfo Suárez en el poder y ahí hay una movida y tal, pero ellos se resitúan muy bien. Yo conozco al quien era el dueño, Germán Sánchez Ruiz Pérez, de Anaya, a Pancho González de Santillana, a Polanco. Bueno, pues toda esta gente se pasaba alguna vez por el número 106, creo recordar, de la calle Fuencarral, al ladito de la Glorieta de Bilbao.
te das cuenta en la Glorieta de Bilbao que hay una farmacia. Está el comercial. Sí, el café si comercial. Si te metes en Fuencarral hacia Gran Vía, entonces pasas el comercial en la acera de la izquierda. A continuación hay una farmacia que se llama El Águila, me parece, y luego el primer portal, ese era el portal en un piso viejo, pero que se rehabilitó muy bien y tal, donde estuvimos, pues no sé, 4 o 5 años. Ángel Orbegozo, maravillosa persona del que aprendí mucho, y yo, solos. Ajá. Y bueno, y cuando eso se deshace, porque había cumplido el ciclo para el que fue creado, pues entonces se nos reparten un poco a Ángel Orbegozo y a mí. No busco ninguna semejanza con don Ángel Orbegozo, que tenía un currículum envidiable, que era un tipo muy inteligente, muy capaz y que sabía muchísimo del mundo editorial. Yo no sabía nada del mundo editorial, al revés. Yo me creía que el mundo editorial era un mundo maravilloso. Bueno, no tardé en darme cuenta de que no es así. En todos los sitios cuestionabas y esas cosas, ¿no? Pero bueno, a la postre pues terminé entrando en Anaya porque quien era el director general entonces, don Ambrosio Ochoa, me concedió una entrevista y fue encantador conmigo. Fíjate, al punto es que, claro, hay gente al punto de que el tío llamó por teléfono, había quedado con él por la mañana en su despacho, y el tío llama por teléfono y viene la secretaria, y yo estaba en la salita de espera, y me dice, señor Velasco, el señor Ochoa ha llamado para que le disculpe porque hasta dentro de 15 minutos no va a poder llegar. Bueno, me pareció una deferencia a la que yo no estaba acostumbrado tampoco, y bueno, y fue estupendo, porque yo me tiré hablando con Ambrosio María Ochoa muchísimo tiempo, yo estaba un poco violento ya, porque me contó mogollón de historias, me lo pasé muy bien, porque, y el tío, fíjate, fue genial. Ya antes de irme, ya de pies, dándonos la mano, me dijo, señor Velasco, váyase tranquilo, si le siguen llamando de otras editoriales no se corte, vaya usted, igual que ha venido aquí, con la naturalidad con la que ha venido, usted habla y si le ofrecen algo, pues oiga. Pero en cualquier caso, que sepa que a partir de este momento usted tiene un puesto asegurado en Anaya. Ajá. Claro, la leche, ¿no? Me fui, imagínate. Y ahí fue donde te jubilaste, y en todo ese tiempo has escrito unos cuantos poemarios. Sí. Y quien quiera conocer tu obra no tiene más que mirarlo en la editorial Oportet. Sí, mirar en Oportet y bueno, sí, o conectar conmigo. La verdad es que yo tengo un problema con esa historia, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Los libros me los pago yo, las ediciones me las pago yo. He tenido la suerte, la gran suerte, dos grandes suertes. Una, mis hijos han tenido, bueno, ahora ya no tienen el local, pero sí conservan la empresa, una empresa de diseño gráfico y tal. Entonces las cubiertas son todas de Gustavo, el asunto de la maquetación lo hacían ellos también, y eso pues no me costaba nada, ¿no? Y por otra parte, la labor de editorial fundamental de Emilio, que ha hecho de todo conmigo, ha hecho de todo, vamos, me ha puesto en pie, me ha dado el soplo, sí. Y gracias a él pues han salido esos 8 o 7 libros ya. ¿Hay más escritos? Sí, pero bueno. Lo esencial está ya publicado. Sí. Y sí, tenemos que ir concluyendo con la pregunta que le hago a todas las personas. Si tuvieses que recomendar un libro que hay que leer antes de morir sí o sí, ¿qué libro sería? Uno solo no sería posible, ¿no? No sé, mira, es que esto, a mí hay un autor que no suena, y yo en fin, creo que me he leído todo lo que ha publicado y tal, y me parece un tipo, tengo sí, los problemas por lo del ictus. con lo de la memoria, sí,
A ver, ¿Novela o poesía? no. Ensayo. Es género, es un género memorialístico o dietario, como quieras llamar, cada uno lo llama del... Ay, Dios, es catalán, es... No te preocupes. No, hombre, no. Porque cuanto más te obsesiones, no te va a venir a la Bueno, memoria. pero me va a venir... Sí, cuando te venga lo dices. Sí. La siguiente pregunta. Yo recomendaría... Claro que para eso te tiene que gustar la poesía, si no también es una tontería. Mira, mi hijo Gustavo lee poco y yo creo que al hombre le pesa, pero por otra parte está informado, sabe, no es tonto, es inteligente, es un magnífico diseñador y de lo suyo y de coches sabe muchísimo. O sea, no hay que leer por narices. Oye, que lea el que quiera y tal, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, pero te diré algún libro, sí, porque... Has dicho de poesía. ¿Eh? Has dicho de poesía. Ah, bueno, sí, de poesía yo recomendaría las obras completas de mi admiradísimo Blas de Otero. Poeta que yo no digo que no haya sido suficientemente valorado, pero no ha sido lo suficientemente valorado como su carrera merece. Fíjate, recuerdo una frase de José Hierro, al que le preguntaban, también por cosas que tuvieran que ver con la poesía y tal, y decía, hace ya muchos años, Blas todavía vivía, y decía, vamos a ver, no nos engañemos, menos Blas de Otero, de aquella gente, todos éramos de tercera. El único que era de primera división era Blas de Otero. A mí me llegó al alma porque yo, en fin, Blas de Otero tuve la suerte de conocerle y no tiene que ver nada con la política ni nada, fue a pelo. Yo traje un poema que seguramente... Sí, que vivía más cerca de... Vivía en la dehesa de la Villa entonces, porque luego cuando ya se fue a vivir a Majadahonda, es donde murió en Majadahonda. Y luego, eso mismo aplicado a la música, una música que alguien ha de escuchar antes de morir. Uf, qué duro. Pues me encanta la música clásica, pero yo he llegado tardísimo a la música clásica. Bueno, tan tardísimo que debo de estar llegando. O sea, yo no he terminado de llegar. Pues me gusta mucho Bach, me gusta Mahler, y por ahí tirando, pues Beethoven. Empecé a oír, por recomendación de una amiga, lo primero que oí fueron lo de Verdi, las 4 estaciones, que eran muy sencillas. Vivaldi. Perdón, que he dicho Verdi, ¿no? Sí. Y tal. Bueno, no lo sé, no sé si elegiría una música. No quiero ser audaz ni original, pero no es tan fácil mejorar el silencio. Entonces, no lo sé. En un momento ahora, como el que señalas, no lo sé. Y ahora una petición. Imagínate que alguien puede escuchar tu voz dentro de muchísimos años, la voz de Ángel Velasco, un señor que en agosto de 2025 tiene ya cumplidos los 80 años, que ha sido cerrajero, soldador, ha estado en Alemania, ha hecho vicepresidente del Centro Español de Múnich. Vicepresidente del Centro Español de Múnich. Has hecho muchas cosas en tu vida y ahora está aquí sentado frente a mí con una vida casi cumplida. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? ¿Qué mensaje me gustaría dejar? Nada. Sencillez, bondad. Seguramente me queda por ahí alguno otro. Y generosidad. Y no tengo más remedio que porque aunque suenen a enseñanza recibida por lecturas, no es verdad. Mi madre ha sido un ejemplo de sencillez, de bondad y de generosidad. Y lo atestigua toda la gente que la ha conocido.
y me parece que son 3 facultades del alma de andar por casa si quieres, pero 3 facultades: sencillez, bondad y generosidad. Y generosidad, sí. Mi madre era esas 3 cosas y nos enseñó. Pues muchas gracias, Emilio. Uy, pero Emilio, ya se me ha ido a Emilio Pascual. Nada, Ángel encantado. Velasco. Ángel, muchas gracias por haber participado en Sapere Aude. Gracias a ti, Michael.